Diputado Heller está allí en línea. ¿Qué tal, diputado Eduardo Serenellini? Buenas noches. ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Qué Buenas dice? noches, un gusto de saludar. Gracias, igualmente, Muy bien, diputado. Ahí lo veíamos trabajando en las comisiones. Mañana, bueno, parece que... Sí, hoy tuvimos un día intenso. Intenso, sí, intenso. Y comienzo solo y después ya trabajamos juntos acá con mis compañeros. El tema obra, construcción, efecto dominó con cantidad de gremios. La parte crediticia para aquel que quiere comprar justamente lo que se construya con esta ayuda. ¿Es una segunda etapa No de está discusión? contemplado, no. Claro, no está contemplado en este proyecto. Los proyectos de ley tienen objetivos y alcances, no son universales y cubren todos los aspectos. Incluso hoy en el debate se sugirieron iniciativas de distinto tipo destinadas a generar estímulos para otros proyectos vinculados al tema habitacional. Por ejemplo, en particular, generar algún régimen para la construcción de viviendas que deban ser destinadas exclusivamente a alquiler. Pero bueno, son títulos que en una conversación se plantean. Aquí nosotros estábamos tratando un proyecto de ley que está destinado a incentivar la inversión en la construcción de viviendas, no de la construcción en general, sino de la construcción destinada a vivienda familiar. Y en ese sentido se propone todo un régimen de beneficios y facilidades tendiente a generar ese estímulo a aquellos que decidan acogerse a las características de este proyecto. Este proyecto tiene además un capítulo, el tercero, que está específicamente destinado a quienes estén dispuestos a invertir en obras que han quedado en distinto grado de realización y que el ministro Ferraresi estima en alrededor de 55.000, que no fueron por razones que en este momento tal vez no venga al caso que nos pongamos a discutir, pero que están a medio hacer, a un tercio hacer, etcétera, etcétera, y es un pecado que haya ahí una inversión parcial, y entonces hay un capítulo especial destinado a también generar facilidades para aquellas inversiones que vayan destinadas a la terminación, es decir, a retomar esas obras que están abandonadas y se conviertan en obras vivas y en obras que se terminen y se conviertan en departamentos, casas, en disponibilidad para que gente con necesidad de vivienda pueda acceder. Me parece que es un buen proyecto, tuvo unanimidad en la comisión. Hoy fue un día muy positivo, tratamos 3 comisiones distintas que a mí como presidente de presupuesto me tocó participar y los 3 proyectos se aprobaron por unanimidad. Diputado, Es decir, buenas tardes, Daniela Mosetic. Buenas tardes, ¿qué tal? Quería hacerle un comentario sobre el final de la comisión. Ahí, bueno, que casi nunca le toca un día con tanto acuerdo y hoy salieron los 3 proyectos por unanimidad y deslizaron que casi que podían sacar la reforma judicial, si era posible con eso. Gioja hizo un chiste, dijo, ya que se te especializaba en sacar por unanimidad, ¿por qué no sacar el proyecto judicial? Yo le dije, bueno, pero yo no soy presidente de esa comisión, así que no entra en presupuesto. ¿Cómo no? Digamos, de acuerdo al clima que hubo hoy, porque hubo propuestas que recibieron total consenso. ¿Cómo se espera la sesión de mañana? ¿Mañana va a ser algo corto, algo que ya está trabajado? ¿Cómo se espera? A ver, inevitablemente hay una correlación entre el debate en comisiones y la sesión. Si hay unanimidad, si hoy las reuniones de comisión fueron todas rápidas y con pocas intervenciones porque no había en general discrepancia, no me parece que mañana seguramente va a ser una reunión. A ver, las reuniones de la Cámara de Diputados, supongo que las del Senado serán igual, tienen varias partes, hay una parte inicial, homenaje, cuestiones de privilegio, que a priori yo no estoy en condiciones de medir cuánto tiempo van a llevar y suelen llevar
tiempo, y teniendo en cuenta que desde el año pasado no funcionamos, probablemente en alguna de esas cuestiones haya alguna acumulación que lleve una porción de tiempo de la reunión. Diputado... Los temas luego se me ocurre que se van a resolver relativamente rápido, entendiendo que el Parlamento es un lugar donde se debate, es decir, que lo tenemos que aceptar. No es una cosa que presentamos, bueno, los que están por la afirmativa que levanten la mano y se pasa a votar y se terminó. Habrá consideraciones, reflexiones, como hoy hubo en el debate de las comisiones. Lo que hay, creo, y no se va a alterar de acá a mañana, es que en los 3 temas y en el cuarto que tiene el orden del día, que tiene que ver con ciencia y tecnología, el clima es un clima de consenso, y en ese clima de consenso uno supone debates acotados, porque cuando no hay conflicto los debates son mucho más sencillos. Diputado Heller, Martín Natale lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Diputado, lo cambio de tema y hablando de un tema, sobre todo teniendo en cuenta que usted es presidente de la Comisión de Presupuesto, hombre del oficialismo, ¿qué se sabe del impuesto, del proyecto para elevar el piso de impuesto a las ganancias? ¿Cuándo se podría llegar a tratar? ¿Cuándo podría llegar a ingresar aquí en diputados? Si ustedes saben algo al respecto. Y también saber qué va a pasar con ese agujero fiscal que hay, ¿no? Porque hoy el presidente le ratificó a la mesa de enlace del campo de que no va a haber aumento de retenciones, cosa que se especulaba que si había aumento de retenciones era un poco de ingreso para equiparar ese agujero fiscal que va a existir con la suba de impuesto a las ganancias. ¿Por dónde podría llegar a salir ese dinero que va de alguna forma a perder el Estado? A ver, vayamos por partes. Empiezo por la última, si usted quiere. Lo que usted quiera. Me parece más interesante. El orden de los factores no altera el empezamos producto. por el impuesto a la ganancia. Empezamos por el impuesto a la ganancia. El proyecto de impuesto a la ganancia es un proyecto que ingresó el lunes, digamos. Claro. Antes de Viernes a ayer. la noche, sí. Bueno, pero no creo que nadie haya trabajado No sábado y creo. domingo, por eso digo, entró el lunes. Claro. Entiendo, pero lo digo con prudencia, que para que lo podamos tratar de inmediato debería estar incluido en el temario de extraordinarias. Claro. Si no está incluido en el temario de extraordinarias, recién lo podríamos comenzar a tratar el 1 de marzo. Claro, por eso le pregunto a usted si usted sabe algo. Sí, por eso le pregunto a usted si sabe algo, algún run del Poder Ejecutivo, algo algún comentario que le haya llegado. No. Entiendo que esos temas los manejan en todo caso el presidente de la Cámara y el presidente del bloque. Terminará la premura o no, de acuerdo también al resto de los temas que hay en cartera para tratar de acá a fin de febrero. Usted tenga en cuenta que tenemos muy poca posibilidad de sesionar. La semana que viene una semana corta. Claro. Lunes y martes feriado. Así que el mes es corto. O sea que esto indica que va a ir para ordinarias, ¿no? No lo sé porque podría haber alguna premura. Hasta la información que yo tengo, Está bien, creo está que... bien. Bueno, vayamos a la segunda parte de la pregunta. ¿De dónde sale? El otro tema... Sí. Claro. Sí. A ver, el tema de la posibilidad del aumento de las retenciones no estaba incluido en los recursos fiscales del proyecto, del presupuesto, de la ley de presupuesto que hemos aprobado. Esto apareció en el marco de la discusión del desacople y no creo que tenía un objetivo básico fiscal. A mi juicio, mi lectura del tema es que el Poder Ejecutivo, el presidente, el ministro de Economía, los distintos funcionarios le dicen al sector exportador: miren, necesitamos desacoplar los precios externos de los internos y esto se puede hacer por consenso o por medida. Las medidas que tenemos nosotros, así fue explicitado, son dos. Una es subir las retenciones
en el marco de lo que está autorizado por la ley de emergencia que aprobamos en diciembre del 2019, ni bien asumió el gobierno de Alberto Fernández, o establecemos cupos para las exportaciones, claro, estableciendo la obligatoriedad de liquidar una determinada porción de esa producción en el mercado interno. Bien, pareciera que hoy empezaron a transitar un camino de consenso en la búsqueda del objetivo, que no era aumentar los ingresos fiscales, sino generar un desacople de los precios internacionales en relación a los precios internos, para cumplir el objetivo de la ley de presupuestos de una inflación que ronde el 30%. Y eso es precios, esencialmente. Y eso también hemos escuchado las detalladas explicaciones que los funcionarios han dado respecto de, por ejemplo, la carne, el cambio de actitud de China, que pasó de ser un comprador selectivo de algunos cortes a ser un comprador masivo, y el mercado produce cambios notables. Yo alguna vez, cuando algunos hablábamos de esto, le decía, imagínate que los chinos estén dispuestos a comprarnos 2 manzanas por habitante por año. ¿Cuántas manzanas tendríamos que producir en la Argentina para abastecer ese mercado? Bueno, lo mismo pasa con la carne. Si hay una actitud y una decisión de promover la compra de carne, como aparentemente es ahora, medias reses, carne con hueso, todas cosas que hasta ahora no compraban, se genera una gran demanda, una suba del precio internacional, etc. Y ahí aparece una disyuntiva de hierro. Los argentinos que no ganamos en dólares, ni en yuanes, ni en euros, ¿tenemos que pagar el precio internacional de la carne? ¿O tiene que haber un desacople de precios internos que tengan que ver con la capacidad de pago que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas de este país y no con el precio internacional? Esto, a mi juicio, y estoy dando una opinión absolutamente personal, vale para todas las cuestiones. Yo alguna vez he dicho polémicamente, ¿por qué si sube el precio del petróleo tiene que subir el precio de la nafta en la Argentina? Si los salarios no cambiaron porque subió el precio internacional del petróleo, si el petróleo se saca del mismo lugar, si el transporte se hace de la misma manera, si todo tiene costo argentino, si yo me manejo con el precio internacional, en realidad lo que estoy haciendo es mejorar la rentabilidad de las empresas petroleras, pero no cubriendo una variable de aumento de los costos. Entonces la Argentina tiene un gran problema al respecto, de que tiene las ventajas competitivas de ser productor de muchísimas cosas, pero necesita que los precios internos tengan un desacople. Claro, el tema es que el productor, tenga en cuenta las posibilidades que tenemos los argentinos. Ahí, Carlos, el productor es donde dice yo no soy el formador de precios. Y ahí empieza la discusión con la cadena de comercialización. Tengo la respuesta. A ver. Tengo la respuesta. Yo creo que está bien. Yo no creo que los chacareros sean los formadores de precios, pero alguien forma los precios. Y entonces hay que poner en vigencia y en acción las leyes que sancionamos en el 2014, creo, ¿no? Las famosas leyes que permitían que el Estado intervenga en las cadenas de valor. Yo no creo que nosotros tengamos que pedirle a ningún sector que trabaje a pérdida, pero sí creo que tenemos derecho a visualizar si hay intermediaciones innecesarias o hay ganancias excesivas en algunos eslabones de esa cadena. Entonces, cuando uno mira y dice, yo voy al ejemplo que digo siempre, el tambero dice que lo que le pagan por la leche que le saca la vaca no le compensa los costos de producción. Y los consumidores cuando van a la góndola dicen que no pueden pagar el precio que está la leche. El problema está en el medio. Ahora, para eso hay que poder entrar en la cadena de valor. El Estado, a través de la Secretaría de Comercio, a través de los organismos de Contralor, tiene que poder verificar cuáles son esos eslabones de esa cadena de valor y si hay distorsiones, insisto. Y ahí va a aparecer, diputado Heller, la carga impositiva también. Sí, pero ¿por qué le vamos a escapar a ver si no hay distorsiones? La carga impositiva de la Argentina es un tabú. Cuando usted mira la carga impositiva de la Argentina y la compara con, por ejemplo, la carga impositiva de los países de la OCDE, Argentina tiene menos carga impositiva que los países de la OCDE. Y si mira los países de la región, es una mentira
que nosotros tenemos menos presión impositiva que Brasil, por ejemplo, y estamos casi a la par con la que tienen Uruguay y Chile. Busquen los datos, si no los tienen, yo se los suministro. Entonces, no es cierto, es un tabú. Lo que la Argentina tiene que hacer, y es una asignatura pendiente a mi juicio, estoy dando opiniones personales que no comprometen a nadie más que mi opinión, es una reforma impositiva que elimine o reduzca la enorme carga impositiva horizontal que no distingue la capacidad contributiva de las personas y las empresas y afecta a todo por igual. El que paga ingresos brutos, la empresa que paga ingresos brutos, no se sabe si ganó o no ganó. Y entonces ese impuesto puede ser injusto porque lo puede estar pagando alguien que pierde. En cambio, ganancias solo lo paga si gana, si no gana no paga. Entonces hay impuestos que hay que modificar porque intrínsecamente son injustos porque no tienen en cuenta la capacidad contributiva, o los impuestos al consumo. El IVA que paga Paolo Roca y su obrero es el mismo. Y no sé si eso es correcto. Si la base, ustedes saben, busquen, el 40 y pico % de la base impositiva de la Argentina es IVA, y otro 30% creo que son recursos previsionales. De todo el sistema, estamos en el 70 y pico % de toda la recaudación impositiva. Bienes personales, ganancias y demás son muy pequeños lo que significan dentro del total de la recaudación impositiva. Esa es la discusión que nos debemos, esa es la discusión que tenemos que realizar, y eso tiene que ir acompañado de trabajar para evitar el contrabando, de trabajar para evitar los precios de referencia que hacen las multinacionales, transfiriendo a lugares de menor tributación a precios menores que los del mercado para pagar menos impuestos en los países de origen. Son todos los grandes temas que tenemos que resolver para que lo fiscal deje de ser un problema. Me quedó una parte de la respuesta de lo fiscal que no quiero dejar de darle. Nosotros tenemos un derrotero que el gobierno se ha fijado, que está en la ley de presupuesto, la ley de presupuesto del plan de gobierno. Ahí está lo que la Argentina tiene previsto crecer, ahí está lo que la Argentina tiene previsto para este año de situación fiscal, ahí está lo que la Argentina tiene previsto que sea la inflación. Y las políticas que vamos implementando y las leyes que se van sancionando y las medidas que se van tomando de los distintos sectores del gobierno, todas deben responder a ese marco patrón de que se cumpla el presupuesto. Si nosotros logramos que se cumpla el presupuesto, habremos dado un avance enorme en la Argentina, y nadie espera que haya cambios bruscos, y no se puede pasar del déficit fiscal del 2020 a cero, porque eso sería un ajuste brutal. Tenemos que tener un derrotero hacia el equilibrio fiscal, pero que debe basarse no tanto en el ajuste del gasto, sino en el incremento de los ingresos por vía del crecimiento de la economía y por vía de la persecución a la evasión, la ilusión y todos esos fenómenos que yo rápidamente acabo de describir. Claro, pero por eso, Heller, perdón, le preguntábamos recién de dónde van a salir los fondos. Cuando el presupuesto se votó el año pasado no estaba previsto que en los fondos... No estaba previsto el aumento de las retenciones. No, estoy hablando de ganancias, Estaba previsto un presupuesto donde iban a ingresar fondos por ganancias, que ahora no van a ingresar, si se aprueba el proyecto, ¿no? Obviamente. Yo entiendo, no es información oficial, pero entiendo que hay un propósito de modificar la reducción de impuestos a las ganancias a las empresas, por lo menos para ciertas categorías de empresas, que fue aprobado durante la gestión del gobierno anterior y que entraría en vigencia en este ejercicio, y que eso compensaría el impacto que tendría. Pero también quiero decirle que esa reducción de pago de ganancias que se le va a hacer a 1.300.000 personas humanas de nuestro país va a ir toda al consumo, porque ese no es un sector con capacidad de ahorro ni de especulación. Es decir, que eso va a generar consumo y va a generar nuevos puestos de trabajo y también nuevos ingresos fiscales, porque eso es hacerlo desde el punto de vista virtuoso, del crecimiento y no del ajuste.
Heller, le consulto sobre otro de los proyectos que se va a estar tratando mañana, que es la sostenibilidad de la deuda. Y le consulto, por un lado se le da legitimidad a cualquier toma de deuda, se le da decisión al Congreso. Digo, ¿esto no encorseta un poco al gobierno en el caso de una negociación, una futura negociación, digamos que le tiene que consultar o que tiene que estar aprobado por el Congreso? ¿No quita un poco de cintura para la negociación en llegado el momento? No, para nada. Por empezar, quiero decirle que esto es un proyecto del Ejecutivo. No, ya sé. Bueno, también por un reclamo. El propio Ejecutivo, pero es que tenemos que acostumbrarnos a todos a vivir en el marco de la ley. La Constitución dice que los temas de deuda externa son tema del Congreso, los temas de endeudamiento son tema del Congreso. Por lo tanto, me parece una buena práctica que el propio Ejecutivo propicie que las cosas que negocia necesitan la aprobación, la refrendación del tratamiento parlamentario. Es muy saludable que eso suceda. Mire, si eso hubiera sucedido, hoy no le deberíamos 45.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Seguramente, porque me imagino que el Parlamento no hubiera aprobado semejante endeudamiento y semejante cronograma de devolución como el que se aprobó, que hoy se ve que es absolutamente incumplible. Hoy queda absolutamente claro que era parte de una decisión política de ayudar al anterior gobierno a ganar las elecciones y sin importar mucho porque después quedaría para ver cómo se renegociaba, etcétera, etcétera. Pero bueno, es casi una redundancia de lo que establece la Constitución, básicamente, porque la Constitución lo plantea. Sí, pero lo que abunda no daña, le diría. Mire, evidentemente el gobierno anterior pudo endeudarse con el Fondo Monetario sin que lo trate el Congreso. Y que haya una ley que diga específicamente, porque la Constitución no dice eso, diga específicamente que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional requieren dice aprobación la deuda, parlamentaria, sí, claro. Creo que es una cosa positiva. Acá vemos de esta manera se trabaja en el Congreso no solo cuánto me endeudo, sino qué voy a hacer con ese dinero. Por eso que no es un detalle hay una menor. cláusula que se ha agregado de que no se puede endeudar en dólares para cubrir gastos corrientes. Claro. Porque eso es un descalce insostenible. Hoy vemos a las provincias penando por deudas en dólares cuando no tienen recursos en dólares. Es una locura que las provincias estén endeudadas en dólares porque el Estado Nacional puede tener ingresos de dólares porque maneja el comercio internacional, pero las provincias no tienen ningún ingreso y sin embargo se alentó en algún momento a la toma de deuda en dólares. Creo que eso es algo que debería ser corregido. Y creo que es muy saludable el artículo 3º, 4º de este proyecto de ley que ya viene del Senado con media sanción, así que mañana se convertirá en ley, que dice que no se puede tomar deuda en moneda extranjera para atender gastos corrientes. Los gastos corrientes se resuelven con impuestos, con deuda local o con emisión. Por suerte, el Estado Nacional hoy está logrando refinanciar sus vencimientos de deuda en moneda local y cada refinanciación está logrando colocaciones que superan lo que refinancia, lo cual creo que le va a permitir generar recursos para atender el déficit fiscal que vamos a tener este año y tener que recurrir mucho menos a la emisión monetaria. Creo que está en ese camino que estamos marcando, que no es un camino de un acto, sino que es una sucesión y que va a llevar su tiempo. En la discusión del presupuesto, finalizando el 2020, la expectativa 2021, primer trimestre o primer semestre, si quiere, sin tocar la pandemia, pero la expectativa optimista de crecimiento económico aquí en la Argentina. ¿Siguen pensando en eso? ¿Hay ya datos que lo demuestran, Carlos? Todos los datos de la actividad industrial, por ejemplo, muestran hoy la actividad industrial y manufacturera en general creo que ya está por arriba de los niveles pre-pandemia sanitaria. Pues yo digo que la Argentina estuvo sometida a 2 pandemias. Una de la aplicación del modelo neoliberal y sobre esa vino la pandemia sanitaria.
no es un dato menor, porque nadie puede poner el gancho de decir cómo va a ser la situación de la pandemia de acá en adelante, pero cada vez, personalmente, yo soy más optimista de que estamos acercándonos a la salida y que en un par de meses el flujo de vacunas va a cubrir todas las necesidades que tengamos y que el tema va a estar más limitado a nuestra capacidad de vacunar que a la provisión de vacunas. Y no en la Argentina, creo que este es un fenómeno que se va a dar global, porque los laboratorios han ido en una evolución más o menos en paralelo, como ustedes ven, todos fueron llegando a la fase 3 más o menos al mismo tiempo, todos han comenzado la producción más o menos al mismo tiempo, y bueno, y entonces todo eso se está ordenando, y yo creo que hay, si no me equivoco, 90 y tantos laboratorios hoy en el mundo que están en distintos grados ya de producción de vacunas, con lo que uno debe ser optimista de que esto se va a normalizar. Desde luego, cuanto antes mejor, porque eso significa vidas, porque eso significa sufrimientos que se evitan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo soy optimista, Creo, y si quieren guárdenlo y después lo vemos, que la previsión que tenemos en el presupuesto de crecimiento del Producto Bruto Argentino para este año va a ser superada. 5,5 decía, ¿no? El presupuesto. Vamos a estar, sí señor, yo creo que vamos a estar por encima, me animo a decir, más cerca de 7 que de 5. Le tomamos la palabra acá, ¿eh? A fin de año lo volvemos a llamar. Bueno, yo esperá, creo con los datos con los que se dispone. Déjenme decir una cosa, si no tenemos sorpresa desagradable en los temas de la salud. Claro. Porque también hemos visto en Europa retrocesos significativos, sí, tener claro. que volver a fases de aislamiento importante, a cuarentena, a cierre de actividades no esenciales, a una cantidad de cuestiones que tal vez la forma en que se viene dando el ciclo de producción de las vacunas y comparado con la evolución del tiempo, del clima, tal vez nos resulte menos duro que el hemisferio norte, esta segunda etapa de la pandemia. El Puede ser que optimismo, esta vez... el optimismo también va en sentido de la inflación, también, que se va a poder controlar. ¿Cómo? El optimismo, digo, suyo, va también en La sentido inflación, la inflación no es un fenómeno químico ni meteorológico. La inflación es el resultante de todas esas políticas. Si hay una política de precios y salarios acordada y se cumple, y el resto de la variable, la administración del tipo de cambio sigue como hasta ahora. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando me preguntaban si era inminente la devaluación, y yo decía, no hay ninguna razón para devaluar, es una actitud especulativa, y algún economista decía, sí es cierto, pero la expectativa impone, no se puede evitar. Bueno, hoy no se habla más de devaluación. Hoy el ministro de Economía dice, nosotros esperamos que el tipo de cambio real a fines del 2021 sea el mismo que a fines del 2020. Es decir, que de alguna manera, puntito más, puntito menos, el ajuste del tipo de cambio vaya acompañando la evolución de los precios. Entonces, si la Argentina logra éxito en la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario, despeja su horizonte de pagos para esos recursos a la reactivación económica, la economía crece, y esto genera un círculo virtuoso incluso de mejora de los ingresos fiscales, etcétera, etcétera, también es posible que la inflación como resultado de eso se mueva dentro de lo que el gobierno planteó, que no es una frenada brusca, porque con la frenada brusca siempre está el riesgo de salir por el parabrisas, pero pasamos de 54 a 36. Hoy hay un objetivo más modesto, el ministro está hablando de 5 o 6 puntos, es decir, de una inflación, ¿qué es lo que dice el presupuesto? Porque el presupuesto dice 29, más menos 3 creo que dice, o más menos 4. Sí. Lean el presupuesto, porque el presupuesto no es una cifra exacta. Entonces, si se logra que el resultado final de la inflación, lo cual quiere decir de la evolución de los precios, para lo cual hace falta el desacople, para lo cual hace falta los acuerdos salariales que le ganen
a los precios, pero en una medida razonable que también evite disparadas, porque la recomposición del 20% que se perdió en los 4 años de la gestión del gobierno de Macri, lamentablemente no se pueden recuperar de golpe, pero tiene que haber un sendero de recupero. Si ese recupero viene además acompañado del crecimiento de la recaudación impositiva por todas las cosas que explicamos antes, los jubilados también van a tener la mejora en los ingresos que nosotros dijimos que iban a tener con la aplicación de la nueva fórmula que aprobamos. Y eso todo influye en ese círculo virtuoso del que yo estoy hablando. Está el tema también tarifas, prepaga, combustible, que hay que ir actualizando. Bueno. Así es, todas son las variables que hay que manejar. Ayer le escuché, no sé si fue el presidente o fue el ministro de Economía, que dijo que las tarifas que no pueden quedar indefinidamente congeladas, pero que tendrán que moverse dentro de esas pautas que se está hablando. Es decir, que no pueden convertirse en un factor inflacionario, ni pueden convertirse en un factor de disminución del poder adquisitivo de los trabajadores. Heller, lo consulto también sobre... Yo creo con tarifas... Sí. Con tarifas, déjeme decirle una cosa más. Yo soy un convencido de que debe irse a un esquema de tarifas diferenciadas. Y creo que hay un sector de la sociedad que no tiene por qué tener subsidio, tiene que pagar la tarifa plena. Y creo que hay un sector de la sociedad que tiene que tener un fuerte subsidio porque si no, no puede acceder a los servicios. Y yo siempre digo, me llevo el ejemplo al extremo. Creo que como es un servicio público, hasta debería estar contemplada la situación de alguien que se queda sin trabajo y además no debería sufrir el castigo de que le corten el servicio público. Mire, un tipo se quedó sin laburo y además le cortan la luz. Entonces debería haber un sistema de seguro, de subsidio, que alguien que perdió el trabajo, ese subsidio hasta que consiga y vuelva a tener un ingreso regular, le cubra y que pueda tener acceso a un consumo básico necesario para mantener una vida digna. Eso es tener el concepto de servicio público en la prestación de los servicios sociales. Pero bueno, son todas cosas sobre las que hay que trabajar, muchas significan cambios profundos de paradigma, pero para eso estamos y bueno, y cada una de esas cosas hay que abordarla. Heller, esta discusión de tarifas cree que se tiene que dar ahora en el primer semestre, porque acá hablábamos de las medidas post-pandemia, pero en realidad no sabemos cuándo definir post-pandemia, cuándo es momento de pasar como a otro nivel de diálogo de cosas, siempre como que se está resolviendo lo urgente. ¿Cree que tarifas tiene que estar dentro de este primer menú? No sé si se puede hacer una generalización, porque ahí volveríamos a hablar, porque cuando yo le estoy hablando de cambiar de esquema y de un sistema de tarifas diferenciadas, si avanzamos en un sistema de tarifas diferenciadas donde se paga en función de la capacidad del poder adquisitivo que tiene cada usuario de servicios públicos, creo que estaríamos avanzando muchísimo a un sistema mucho más equilibrado. Y lo mismo debería pasar. ¿Es razonable que una gran empresa pague la misma tarifa que una pyme? ¿O las pymes deberían tener también un subsidio? Porque esto nos plantea problemas de todo tipo. Miren, cosas que yo todavía no sé cómo se van a resolver, que si ustedes quieren se lo planteo como mis propias dudas. Tenemos el proceso de convenio colectivo de trabajo, discusiones paritarias. Entonces, ¿qué escucho? Bueno, va a depender de la situación de cada gremio, de cada rama de la actividad económica y demás. ¿Hasta dónde es justo que los trabajadores de aquellas ramas que no andan tan bien sufran las consecuencias y tengan que aceptar que trabajan en ramas que andan mejor? ¿Por qué el trabajador de una pyme tiene que ganar menos que el trabajador de una gran empresa? Entonces, ahí es donde aparece el rol del Estado con las regulaciones, con las compensaciones, con las transferencias de un sector al otro. Y bueno, y todo eso es puja, todo eso es conflicto. Cada una de esas cosas tiene
aspectos que hay que discutir, que Es negociar. que en que definitiva, acordar, Heller, porque esto no que se estamos pasa charlando, fácilmente de un sistema al otro. que es muy interesante, pero son los temas de fondo de esa famosa trabajar en lo tributario, en lo laboral, llámelo reforma, llámelo como quiera, pero son esos temas de fondo en definitiva, ¿no? Obvio es que son los temas de fondo, porque en última instancia, voy a repetir una remanida frase mía, todo termina en cómo se acumula y cómo se distribuye. Todo, y repasemos todo lo que hablábamos hoy y van a ver que termina en cómo se acumula y cómo se distribuye. Yo digo, estamos en un mundo loco que genera bienes que exceden las necesidades de los 8.000 millones de habitantes del planeta Tierra. Y sin embargo tenemos la fábrica de pobreza más grande de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque hay una acumulación absurda, innecesaria, en un minúsculo número de habitantes de este planeta en detrimento de todos los demás. Eso excede lo que podemos resolver nosotros, excede a Diputado TV, a la Cámara de Diputados, al Parlamento argentino. Son problemas globales que se tienen que resolver también en un marco global. Pero piensen ustedes cuando uno ve, por ejemplo, estas cosas que se dijeron ahí en el informe de Oxfam que se presentó en Davos, que los 10 personas más ricas del mundo incrementaron su riqueza durante la pandemia en un monto que hubiera alcanzado para que no se hubiera generado ningún pobre durante todo ese periodo, es decir, para subvencionar a todos aquellos que se quedaron sin ingresos, sin trabajo, etcétera, etcétera. Y esos 10 no serían igual de ricos que cuando empezó la pandemia. Así de brutal es la cosa, así de grave es la cosa. Y así hay que entender que si eso no se ataca y no se resuelve, también es muy difícil que los problemas que enfrenta la humanidad se puedan resolver. Vamos a seguir sacándole fotos a los problemas, pero no nos vamos a seguir metiendo en el diagnóstico de por qué se producen y cómo hay que atacarlos. Heller, una última pregunta a mi parte, por lo menos. Lo cambio totalmente de tema y lo pasamos al tema político. Que habla de Boca. Bueno, no vayamos tan... No, chiste. No, podemos hablar, podemos hablar de eso, por supuesto. Como hincha de River podemos hablar. Está por supuesto. Bueno. Somos de River acá mayoría, así que no se preocupe. Está bien. No, le pregunto por la suspensión o no de las PASO. Se está debatiendo este tema. Obviamente hay una biblioteca para un lado y para otro. Claro. ¿Está de acuerdo usted con suspender las PASO o eventualmente postergarlas como se estaba mencionando en los últimos días? A ver, primero, yo creo que las PASO son una cosa buena. El discurso se legitimó a través de la ley, las PASO, era justamente para evitar la digitación de las candidaturas, para crear un mecanismo más institucional y con participación ciudadana, que tampoco ha logrado funcionamiento pleno, pero que sin embargo significa una instancia diferente donde la ciudadanía en definitiva participa y convalida las candidaturas. Así que yo creo que las PASO habría que, como concepto, mantenerlas. Ahora, este año tenemos pandemia y una de las cuestiones que se plantea frente a las pandemias es evitar las aglomeraciones. Y es imposible hacer un proceso electoral sin aglomeraciones. Entonces, hacer 2 en este año de pandemia me parece que no sería la mejor de las soluciones. Ahora, si usted me dice, mirá, pero estamos avanzando, yo lo dije, con el proceso de vacunación, no nos apuremos, por ahí podemos hacer en octubre las PASO y en noviembre las elecciones, y entonces cumplimos con todo. Y bueno, yo tal vez esperaría un poco para tomar la definición y vería cómo vamos avanzando con las vacunas y cómo pueden ser las perspectivas que tenemos al respecto. Si usted me dice hoy avanzar en 2 elecciones, me parece que es subestimar el impacto negativo que eso puede tener sobre la población, juntarnos 2 veces a votar.
Entonces, habiendo dicho que soy un defensor de las PASO, si hoy lo tuviera que decidir, estaría de acuerdo en que se suspenda. Postergar la decisión todo lo que se pueda me parecería una postura inteligente. Incluso hasta vería. ganando ese tiempo cuando llega también. el momento que no puedo esperar más, Hasta ganando llega el momento que no puedo esperar más, como ahora, y yo la suspendería. Incluso ganando ese tiempo también hasta Pero bueno, podemos tener resultados como usted dijo, económicos. hay dos bibliotecas, ¿no? Claro. Claro. Digo, también podemos ver resultados económicos pero distintos. yo no especularía con eso, no va a cambiar. No va a cambiar. Si la elección es en octubre o en noviembre, no va a ser demasiado diferente. Mire, la economía va a andar mejor, sin duda. Acuérdense, yo se lo dije, esto está grabado, así que mire cómo estoy corriendo riesgo. La economía va a andar bien. Salvo que la pandemia nos juegue una mala pasada, las cosas van a mejorar. Las cosas van a mejorar. ¿Van a mejorar todo lo que hace falta? No, van a mejorar. Van a ir en un sendero positivo de mejora. Los organismos internacionales nos dicen que para volver al nivel prepandemia, para que lleguemos al Producto Bruto prepandemia a fines del 2023 y para que lleguemos al Producto Bruto por habitante prepandemia 2025. Lo dice la CEPAL, lo dice creo que el Banco Mundial, todo da. Es decir, estamos yendo por un sendero un poco más optimista que ese que marcan los organismos internacionales, por lo menos el que yo estoy visualizando. Creo que las políticas públicas que está implementando nuestro gobierno van en esa dirección. E insisto, si la pandemia no nos juega una mala pasada, con un segundo brote que obligue a retroceder del punto que estamos hoy, soy muy optimista en cómo va a funcionar la economía este año. Heller, como ciudadano, ¿tiene expectativa de la vacunación personal, usted, de su familia? ¿Y cómo está viendo la campaña en general? El presidente está generando mucha expectativa, convenciendo a quienes no quieren. ¿Cómo ve el operativo en general? No puedo entender a gente que no quiera, no me entra en la cabeza que haya gente que no quiera. Me parece horrible el uso político que se intentó hacer con el tema del origen de las vacunas, una cosa absurda, traída de los pelos, que era ponerle piedra al gobierno como se pudiera para hacer fracasar los acuerdos que el gobierno llevó adelante con las distintas opciones que tenía. Y en realidad hoy simplemente tenemos los atrasos que tienen todas las cadenas de producción, por esto que explicamos antes, pero acuérdese lo que yo le digo, entre marzo y abril vamos a tener vacuna suficiente para que la cosa dependa más de la capacidad de vacunar que de la provisión de vacunas. No entiendo esa actitud antivacuna, me parece absurda. Los rebusques semánticos para explicar algunas cosas me parecen horribles. La verdad que son incomprensibles. ¿Y qué quiere que le diga? Yo estoy ansioso de vacunarme, porque estoy cansado de tener limitaciones. Por ejemplo, quisiera volver al Parlamento. Estoy cansado de hacer... Aunque mire que yo soy hincha de mantener la virtualidad porque nos ha mostrado que se ha logrado sesiones con una cantidad de asistencia que en las sesiones presenciales nunca se logró, que las comisiones tienen un funcionamiento que tenían cuando eran exclusivamente presenciales. Es decir, que yo la alternativa de la virtualidad creo que le tendría un ojito puesto con mantenerla de alguna forma como una ampliación de la posibilidad de participación. Pero la verdad que nada es comparable desde ese punto de vista con estar en la sesión, verle la cara al otro, discutir mirándonos, y hay una riqueza que hace que uno, si no tiene más remedio, opte por lo virtual, pero si puede elegir la presencial, la inmensa mayoría, aunque tenga la opción de lo virtual, va a elegir la presencial, porque está en la naturaleza de lo que es el Parlamento. Ahora, vuelvo. Todo esto que se quiso hacer para desprestigiar la vacuna, para desprestigiar la vacunación,
para ponerlo en términos de libertad, de yo tengo derecho. Miren, ustedes saben que no es ni siquiera eso, es justo. No tienen derecho, porque uno no tiene derecho porque se convierte en un contagiador de terceros. Y la libertad nunca es un valor absoluto. Usted no puede ir contramano en la calle que tiene flecha que es para allá. Y eso no le quita libertad, establece reglas dentro de las que hay que funcionar. Y esto de la libertad absoluta, que yo hago lo que se me canta y nadie va a decir, si yo me quiero joder y morir, es mi derecho y demás, no es cierto. Ni siquiera eso es cierto. Porque cuando uno se contagia, contagia. Entonces vacunarse también es una responsabilidad social. Porque el que no se vacuna es un peligro porque puede contagiar a otros. Hay que definitivamente plantearla con toda la firmeza. Por suerte, como pasó con la campaña de la inminencia de la devaluación, los hechos han hecho que desaparecieran. Como dijo ayer Alberto Fernández, me acusaron y le hicieron una presentación judicial de envenenador serial y ahora le reclaman porque no tenemos suficiente vacuna para envenenar a todos. Bueno, sería bueno que se pongan de acuerdo con sus propios argumentos. Diputado, gracias por su tiempo. Que tenga buenas noches. Gracias a ustedes por la generosidad del tiempo que me han dado. Gracias, muchas gracias. El diputado Carlos Heller. ¿Hacemos una pausa, chicos? ¿Cómo no? ¿Hacemos una pausa? Enseguida regresamos.